pues vamos a ir empezando ya con este otro tema, el 8.4. El 18. Bueno, aquí le veis retratado en dos ocasiones. A la izquierda cuando ya era un hombre de mediana edad, cuando su posición como artista, digamos, estaba ya consolidándose por aquel entonces en Madrid, y a la derecha ya pues un anciano que había vivido evidentemente el fracaso profesional no, pero sí pues una serie de avatares que había sufrido de su vida, pero también, digamos, ajenos a él, las propias circunstancias sociales y políticas en las que se vio inmersa aquella España de inicios del siglo XIX. Bueno. Bueno, pues ¿qué cabe decir de Goya? Pues que en 1746 nació en la pequeña localidad zaragozana de Fuendetodos. De una manera pues un tanto casual. Eso naturalmente pues explica sus primeros años, el inicio de su carrera artística y también su formación inicial. Bueno, ¿y quién era José Luzán? José Luzán. Bueno, pues hay que tener en cuenta que evidentemente los artistas del siglo XVIII en España no eran los artistas del siglo de oro español. Zaragoza, digamos que era un centro cultural menor en relación a otras ciudades españolas, digamos ya el caso de Madrid. Y claro, pues los artistas estaban por aquel entonces un tanto ajenos a las corrientes que estaban por aquel entonces de moda. Bueno, ¿cómo era la obra de José Luzán? Que influyó, pues por tanto, en el propio Goya y también en su cuñado Francisco Vallejo. Pues era un artista todavía influenciado por los modelos del barroco, pero no los modelos del siglo XVIII, sino más bien los del siglo XVII, como en el caso de esta obra que tenéis aquí, El sueño de San José. El caso es que esta formación inicial es lo que le va a permitir en esos primeros años realizar obras en Zaragoza y también en sus inmediaciones, como los frescos que realizó en la Cartuja, o más bien en la capilla de la Aula y también en la mismísima Basílica del Pilar. De todos modos,
y siguiendo la costumbre que tenían los artistas de la época, Goya tuvo una beca y pudo dirigirse hacia Italia, hacia Roma, donde completó su formación como artista. Así, por tanto, pues no solo era alguien capaz de pintar al óleo, sino también poder realizar pinturas al fresco. Bueno, en 1775 se establecería en Madrid con el propósito de convertirse en pintor de la corte, en buena medida también debido a su matrimonio. Él se había casado con la hermana de otro pintor aragonés, con Josefa Valleu, y claro, como Francisco Valleu había trabajado en la corte y tenía contactos, pues Goya decidió marcharse hacia allá y tratar de probar suerte. Pero claro, digamos que Goya va a empezar desde lo más bajo para poder llegar a lo más alto. Había que tener en cuenta, de todos modos, que en la corte de Carlos III predominaba, digamos, un gusto pues un tanto ajeno a los intereses que Goya va a demostrar. Claro, se tratará de adaptar, digamos, a la moda de la época, pero de todos modos, aún así, había otros artistas preferidos en la corte, como el caso de Rafael Mengs. Así que claro, pues él va a aceptar, digamos, esos encargos menores que le van a hacer ganar cierta reputación y que va a hacer, digamos, que su nombre empiece a ser conocido. Dos personas van a ser clave, digamos, para el ascenso del pintor y que, por tanto, vaya consiguiendo encargos cada vez más relevantes. Por un lado, el duque de Osuna. Ahí le tenéis retratado por Goya en 1785 y ahora veremos luego retratado otra vez. Aquí tenéis su retrato ya por 1805, pues unos 20 años después de la obra que hemos visto en la diapositiva anterior. Bueno, pues don Pedro de Alcántara Girón y Pacheco era uno de los nobles más destacados de la época, había sido militar, había sido también diplomático, trabajando al servicio de Carlos III y también de Carlos IV. El caso es que, de todos modos, al mismo tiempo ejerció el mecenazgo sobre las artes. Tenía su palacio en Madrid, pero de todos modos, y al fin y al cabo se trataba de un noble con ideas ilustradas, también se rodeó de una pequeña corte de pensadores, también de artistas, y por tanto tenía sus reuniones en los salones de su palacio en Madrid, pero también de este otro palacio que tenía en la Alameda de Osuna, el llamado Capricho. Bueno, aparte
Osuna, cuya relación diría yo que transcurriría incluso después de la muerte del duque, porque también retrató Goya a su heredero. Cabe destacar también al infante don Luis de Borbón, que le veis aquí retratado de perfil, como si se le quisiera representar igual que en las medallas y las monedas de la época, tratando pues, de dignificar su figura y hacer hincapié pues, especialmente en sus derechos sucesorios. Bueno, pues ¿quién fue el infante don Luis? Bueno, como veis en este otro retrato, podéis adivinar además el parecido con Carlos III de España. El caso es que era uno de los hijos que tuvo Felipe V con su segunda esposa Isabel de Farnesio, y él, digamos que fue señalado como el que debía de emprender una carrera eclesiástica. Al fin y al cabo, pues entre los más poderosos y también dentro de la familia real, pues los hijos menores, los marquisanos secundones, pues alguno de ellos era quien iba a tomar los hábitos y por tanto convertirse en priores de los monasterios o obispos, o arzobispos, incluso cardenales. Esa costumbre todavía en el siglo XVIII se mantenía. Y de hecho, el hijo del infante también se convertiría en cardenal, ya le veremos luego más adelante retratado. El caso es que el infante de Luis no tenía especial inclinación por ser miembro de la Iglesia, y claro, pues él finalmente, y pese a haberse convertido en arzobispo, acabaría purgando los hábitos. Bueno, naturalmente que eso suponía un punto de desencuentro con el monarca, que por aquel entonces era Fernando VI, su hermanastro. Bueno, cuando llega el trono, Carlos III, pues nuevamente va a haber un desencuentro, en este caso con Carlos III. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el infante don Luis va a decidir casarse. ¿Y con quién se va a casar? Pues curiosamente con una condesa de origen aragonés. Por aquel entonces, en la corte de Carlos III existía el llamado partido aragonés, es decir, los nobles procedentes de la antigua corona de Aragón, nobles procedentes de Valencia, de tierras aragonesas, de Cataluña, y que empezaban a estar presentes en la corte, formando, digamos, una suerte de camarilla, o de grupo de influencia, como se podría llamar quizá ahora. El caso es que, de todos modos, aparte de casarse con una mujer mucho más joven que él, también va a decidir casarse con una mujer que no tenía sangre real, que formaba parte de la nobleza, pero no precisamente de la alta nobleza, no era una grande de España. Estaba prohibido, por lo que he leído por ahí. Así que, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues que tuvieron un matrimonio que se llama morganático, es decir, que se casaron sin el consentimiento del rey. ¿Y eso pues a qué llevó? Pues a que estuviera apartado de la corte de Madrid. Se tuvo que marchar de la corte y estableció su palacio en Boadilla del Monte. Claro, a lo mejor desde nuestro punto de vista actual pues, podemos pensar que, claro, que esto no es un problema, pero claro, por aquel entonces era literalmente irse al campo. Irse, digamos, a esas inmediaciones de Madrid, pues suponía para Carlos III pues, no tener que ver a su hermano todos los días. De todos modos, digamos que
cambiando posteriormente. ¿Por qué? Pues porque una de las hijas del matrimonio era la condesa de Chinchón, que se casaría con Godoy. Así que, por tanto, digamos que los descendientes de la familia, digamos, pudieron reintegrarse en la corte, con ese matrimonio de conveniencia. Bueno, de todas maneras, don Luis de Borbón era una persona inclinada a las artes, a la cultura, y aunque evidentemente no tenía los recursos que tenía la corona, pues sí que era una persona, digamos, con las suficientes rentas como para poder mantener una pequeña corte y por tanto poder ayudar, poder proteger a algunos artistas, incluidos también el propio Goya. Claro, la fama del artista va creciendo y claro, pues debido pues, a que su cuñado Francisco Gallego era pintor de la corte. Pues, ¿qué es lo que va a conseguir finalmente Francisco de Goya? Pues convertirse en el primer pintor de cámara de Carlos IV. Hay que decir también que la muerte de Carlos III y su sucesión por parte de Carlos IV pues va a permitir también pues, dar un último paso, subir el último escalón por parte del artista. Pero claro, digamos que esos éxitos profesionales se ven empañados por otra circunstancia. Bueno, no se sabe exactamente cuándo, ni dónde, ni tampoco el por qué, es decir, la enfermedad concreta que le colocó casi al borde de la muerte. Pero el caso es que acabó quedándose solo. Prácticamente no podía ir. Y claro, pues eso tuvo, pues naturalmente, muchas consecuencias. Naturalmente, pues la primera de ellas era que eso le dificultaba para relacionarse socialmente. Se va a volver, digamos, alguien más huraño, más retraído, pero también va a hacer que se vuelva una persona más introspectiva y, por tanto, digamos que va a haber un antes y un después en su obra. Lo que en algunos trabajos, digamos, se había podido esbozar, a partir de ese momento, ya desde la década de 1790, se va a poder intuir, digamos, el Goya en toda su plenitud.
ahí le veis, pues autorretratado con su amigo, el doctor Arrieta, pues cuando ya más anciano, pues sufre de nuevo una enfermedad. Naturalmente, pues la salud de Goya era delicada, sufrió pues con el paso del tiempo pues los achaques propios de la edad, pero también pues, otras enfermedades. Aún así, de todos modos, pues consiguió vivir hasta los 82 años. Algo pues verdaderamente extraño e inusual por aquel entonces. Y de todos modos, pues daros cuenta, aquí viene también la descripción, la dedicatoria que tiene precisamente al doctor Arrieta. Goya agradecido a su amigo Arrieta por el acierto y esmero con que le salvó la vida en su aguda y peligrosa enfermedad padecida a finales del año 1819 a los 73 años de su edad. Lo pintó en 1820. Digamos que, en cierto modo, lo que hace es recrear precisamente pues, la asistencia del doctor Arrieta cuando él pues, estaba convaleciente. Bueno, pues de todos modos, pues a esas circunstancias personales se suman también las propias circunstancias sociales y políticas de la España de la época. Y es que habría que sumar precisamente lo tumultuoso del reinado de Carlos IV, el estallido de la Guerra de Independencia, y el propio desarrollo del reinado de Fernando VII. Goya observa, pues, cómo amigos suyos, e incluso él mismo, son acusados de afrancesados, de ser colaboracionistas de los franceses. Todos aquellos que tenían ideas ilustradas y liberales hubiesen colaborado con los franceses, en muchas ocasiones recibían esa acusación. También durante los primeros años del reinado de Fernando VII se iniciará la persecución contra los liberales. Se restaura el absolutismo y aquellos que eran contrarios a ese restablecimiento y, por tanto, partidarios de la Constitución de 1812, y pese a combatir a favor del regreso al trono del monarca, pues van a ser acosados, perseguidos, encarcelados, obligados a exiliarse o incluso condenados a muerte. Esto pues situaba a Goya en una posición cada vez más incómoda. Además, pues, las relaciones entre el monarca y el pintor no eran buenas. Al rey no le gustaba cómo pintaba Goya, aunque tampoco es que fuese una persona con especial interés por las artes, aunque eso sí, curiosamente durante su reinado se fundó el Museo del Prado. Y luego además, pues en el caso de Goya, pues no tenía, digamos, pues especial inclinación por el rey. Así que, digamos, dadas las circunstancias, pues Goya finalmente pues, pide permiso al rey en 1824 para poder marcharse de España. Él estaba, digamos, con un ánimo cada vez peor, cada vez más negativo, y su visión pesimista de la vida cada vez estaba más acusada. Así que voy a pedir permiso al rey para poderse marchar de España. El rey
sé si lo concederá ese permiso, que se convertirá finalmente en un exilio. Allí de todos modos se pudo reencontrar con algunos antiguos amigos que se habían tenido que marchar de España, entre ellos el escritor Leandro de Moratín. El dramaturgo se había tenido que exiliar varios años antes porque había sido acusado de afrancesado, de colaborador con los franceses. Y allí, de todos modos, recupera pues parte de la vitalidad y del optimismo. Bueno, habéis oído antes en el documental que en una carta que escribió Moratín dice que está comiendo como si fuera un colegial. Es decir, que si estaba, digamos, comiendo algo de los carrillos, pues precisamente muy a disgusto y deprimido, muy a disgusto y deprimido no debía de encontrarse. Y de hecho, pues por aquel entonces incluso le da tiempo a pintar su última obra maestra, La lechera de Burdeos. Bueno, finalmente, de todos modos, Goya fallece en dicha localidad francesa en 1828, siendo repatriados sus restos a España y siendo enterrados en la iglesia de San Antonio de la Florida, donde se encuentran, digamos, sus pinturas al fresco más conocidas. Bueno, influencias recibidas. ¿Qué cabe decir de Goya? Bueno, ahí le veis autorretratado varias veces. Al fin y al cabo, pues Goya no se pintó a sí mismo ni se dibujó a sí mismo tantas veces como Rembrandt. Pero de todos modos sí que se autorretrató en muchas ocasiones e incluso incorporó su retrato a otras composiciones, como en el caso de la familia de Carlos IV, emulando lo que hizo en el siglo XVII Velázquez en Las Meninas. Bueno, de todas maneras, pues qué cabe decir del pintor. Bueno, se señala, de todos modos, en el caso de Goya, pues que es un artista muy personal, que difícilmente se le puede identificar con una corriente determinada. No se le puede señalar como neoclásico, no se le puede señalar como un pintor rococó, no se le puede señalar como un pintor expresionista, romántico, impresionista, pero evidentemente sí que se pueden reconocer los rasgos de los estilos de la época y de etapas anteriores y también de las corrientes de pensamiento de la época. Además, de todos modos, esto no deja de ser una valoración personal que yo hago, de todos modos, de escoger, digamos, una corriente artística con la cual se puede identificar Goya, o más bien a Goya, sería el romanticismo. Porque de todos modos, pues a Goya pues se le pueden señalar rasgos románticos, se puede quizás hasta cierto punto pensar que es influenciado por el incipiente romanticismo del tránsito del 18 al 19, pero a su vez también influye en los artistas románticos. Pero claro, luego ya veremos elementos que no son, digamos, los propios de un artista relacionado con este movimiento. Bueno, ahí de todos modos le voy retratado en tres épocas diferentes de su vida,
60, cuando, digamos, su posición como artista se estaba consolidando y por tanto su prestigio también creciendo. Ahí le podéis reconocer de todos modos con el peinado propio de la época, largo y recogido, que identificaba, digamos, a los llamados majos. Luego ya en el centro, pues hacia 1800, cuando ya pues, se podía decir que la moda en que la alta burguesía y la nobleza había cambiado, su peinado ya era otro, y además, pues en ese momento, pues llevaba pues unas patillas pobladas, como venía a ser, digamos, lo habitual por aquel entonces. Y luego ya a la derecha, hacia 1815, pues aparece ya representado como un anciano, ya casi con 70 años, y pese a la pincelada suelta y la pastosidad de la obra, pues podéis reconocer de sus rasgos ajados, como la piel, digamos, la tiene flácida, como se adivina la alopecia en la frente. El caso es que, de todos modos, ¿qué influencia recibe Goya? Bueno, en primer lugar, cabe citar el neoclasicismo, que viene a estar presente en su obra inicial. Muy pronto va a abandonar los principios estéticos de esta corriente, la cual, pues, digamos, los intereses que él tenía, digamos, estaban muy alejados de esta concepción artística. Va a tomar temas de inspiración clásica. Y ahí tenéis, pues quizá el que lo evidencia en mayor medida. Aníbal cruzando los Alpes. Es el cuadro que le va a permitir obtener una beca para poder dirigirse a Roma. Y claro, pues aquí ¿qué es lo que observamos? Pues a Aníbal con un vestido, una vestimenta que en cierto modo pues recrea fantasiosamente la vestimenta de la antigüedad clásica. También pues se encuentra aquí la figura de un Cupido, a un lado tiene a Marte, al otro lado a la Victoria, a la Nike de los griegos. Aquí abajo pues tenéis al Minotauro, quizá pues introducido pues, como una referencia pues, a la mitología clásica, pero de una manera, digamos, un tanto artificiosa. Al fin y al cabo, pues si observamos este lienzo, pues podemos pensar que no es de Goya. Exactamente, te voy a decir yo. Tanto por el estilo como también por la temática que desarrolla. Luego además también en esas obras de inspiración neoclásica va a recurrir al predominio del dibujo sobre el color. Pero claro, esto digamos que corresponde a su etapa inicial, a su formación, y ya digamos que esta concepción neoclásica del arte hacia 1780, o ya bien entrada esa década, digamos que ya la había abandonado. Más evidente es la pintura rococó. Claro,
en el caso de Goya, pues sobre todo ya, digamos, en su obra de plenitud, pues en pocas ocasiones nos vamos a encontrar con la representación de temas que se traten, digamos, con ligereza. Pero de todos modos, la influencia de la pintura rococó va a ser, digamos, mayor de lo que nos pueda parecer. Ya que la manera de pintar de estos artistas digamos que se ajustaba mejor a sus intereses. Los pintores rococós utilizaban una pincelada suelta y pastosa. Y luego, por otro lado, también recurrían a tonos apastelados. Goya va a recurrir a este colorido, aunque con el paso del tiempo, digamos que su paleta cromática se va a ir oscureciendo, reflejando por tanto también sus estados de ánimo. Y luego, por otro lado, el contacto con el rococó va a inclinar al artista hacia los temas costumbristas. Claro, inicialmente Goya va a tratar estos temas de manera ligera y alegre. Con el paso del tiempo, pues estos temas costumbristas van a ir cambiando pues, ese tratamiento y digamos que cuando Goya lo revisite lo va a hacer con otra mirada. Pero claro, la influencia del arte rococó pues, es visible, por ejemplo, en esta obra, La Maja y los embozados, que podemos pensar que es una escena de galantío pues, propia de esos artistas del siglo XVIII. Solo que evidentemente pues, en el caso de Goya pues, se inclina más hacia los tipos populares que a la recreación, digamos, de escenas galantes vinculadas a los personajes de la nobleza de la época, como hemos visto con anterioridad en Fragonard. Bueno, aquí tenéis de todos modos, pues también otra obra de estética rococó, Los cómicos ambulantes, que también en cierta medida nos pueden recordar a las pinturas del francés Watteau. Bueno, esa inclinación por los temas costumbristas le va a llevar también y esto es algo que va a estar presente en sus cartones para tapices, hacia lo pintoresco, digamos hacia aquello más singular, folclórico o peculiar que pudiera reconocer por aquel entonces en la sociedad. Digamos que progresivamente va a tener más interés hacia el pueblo llano, hacia esos aspectos, digamos, más pintorescos, y claro, pues lo que ciertamente te podía atraer más en ese sentido eran las corridas y espectáculos taurinos de la época. Lo cual, de todos modos,
no venía a ser algo que en cierto modo lo que hace es anticipar la estética o más bien el gusto romántico. Es decir, aquello que quería parecer, digamos, un tanto extraño o exótico. Porque claro, para los extranjeros de la época, ¿qué era lo más exótico que les pudiera parecer cuando llegaban a España? Pues los toros, el flamenco, el aspecto que tenían los bandoleros, ¿no? Cómo vestía, digamos, la gente de la alta burguesía y la nobleza en Madrid, y que estaban en los salones o que paseaban por los bulevares. Digamos que eso les recordaba pues también a sus lugares de origen. Bueno, aquí tenéis de todos modos pues un espectáculo taurino, una plaza partida, algo que de todos modos va a representar varias veces Goya en sus obras de arte. Porque claro, plazas de toros, tal y como las entendemos en la actualidad, ya había, pero había también festejos que se organizaban en plazas públicas y que de todos modos pues a ellos asistían las clases populares, como podéis ver, pues esa afluencia masiva de espectadores, y a lo que también había que sumar otra cosa, pues que esos espectáculos eran, digamos, distintos de los que conocemos en la actualidad, estaban menos reglados que lo que conocemos hoy por hoy. De todos modos, esos temas van a estar siempre presentes en la obra de Goya, y el caso es que con el tiempo los va a abordar con una visión pesimista de la vida. Pero curiosamente también con un componente fantástico y misterioso. Tenéis dos ejemplos en esa diapositiva. Por uno, la peregrinación a la fuente de San Isidro, que tenéis abajo. Más que una procesión festiva, en lo que por aquel entonces eran los alrededores de Madrid, pues ¿qué es lo que os parece esta obra? Pues más bien os puede recordar un cortejo fúnebre. Luego en la obra de la derecha, claro, las escenas, digamos, populares, vinculados a esos temas costumbristas, pues siguen estando siempre en la obra de Goya, pero a la hora de ver esta escena, pues lo que recrea es un incendio nocturno, un ambiente, digamos, de pesadilla, esbozando también las figuras, tal y como las veríamos en medio de la oscuridad, para que nosotros, digamos, sintamos el miedo y el pánico que tenían pues aquellos que estuvieran en medio de ese incendio. Bueno, Goya no solo se ve influenciado por la obra de otros pintores, de otros artistas plásticos, sino también que se va a ver influenciado por la corriente de pensamiento de la época, de la Ilustración.
sus obras va a estar presente una denuncia crítica contra aquello que él consideraba injusto. También es crítico con las malas costumbres, las falsas creencias y las supersticiones. La obra en la que estas ideas ilustradas están más visibles o son más reconocibles, sin duda son los caprichos. Pero de todos modos Goya lo que va a hacer es exponer los hechos de manera directa para que el espectador saque sus propias conclusiones. Evita la moralina, evita, digamos, subrayar el discurso. Digamos que expone los hechos de manera cruda, en el cual, digamos que el espectador puede saber, digamos, las intenciones del artista, aunque de todas maneras también en ocasiones juega con los dobles significados, con lo cual, digamos, esa interpretación pues, puede ser un tanto confusa, lo cual eso con el paso del tiempo, digamos, que se va a acentuar. De todos modos, Goya se va a poner del lado de las clases populares, se va a poner del lado de los más desfavorecidos, de los más humildes, de aquellos que sufren las mayores injusticias. Y claro, pues aquí lo veis de todos modos de manera más evidente en una obra, digamos, cuando su estilo se está configurando. En la letra, con sangre que aparece, el maestro azotando a uno de los niños que está con el trasero al aire, y aquí pues también observáis pues algunos de ellos que están llorando y que ya podéis imaginar de por qué, no precisamente porque se hayan olvidado del vocablo. Luego, por otro lado, y al igual que los ilustrados, va a ejercer una crítica contra la nobleza y contra la Iglesia. En muchas ocasiones de manera velada, e incluso jugando con dobles interpretaciones. Y es que al fin y al cabo, pues eso venía a estar condicionado por las propias circunstancias de la época. Pues ya tenía que tener en cuenta que los miembros de la nobleza y la familia real eran sus clientes. Y luego, por otro lado, pues por aquel entonces existía la Inquisición. La Inquisición, entre otras cosas, ejercía la labor de censura y no le dieron pues precisamente pocos problemas a Goya. Aunque claro, la Inquisición de aquel entonces no era la Inquisición de Torquemada, pues hay que decirlo. Pero aún así, pues no dejaba de ser una institución con la que el artista tenía que tener en cuenta precisamente la realización de su obra. De todas maneras, pues aquí, ¿qué es lo que hace Goya? Pues pinta directamente un auto de fe. Veis la vista oral en la que están los reos con el correspondiente San Benito, donde están pues precisamente los miembros del tribunal,
también los eclesiásticos y una multitud que asiste al auto. Por tanto, pues nuevamente Goya lo que hace es representar descarnadamente los hechos para que nosotros, digamos, saquemos nuestras conclusiones. De todos modos, también hay que decir otra cosa, y es que ¿qué es lo que sucede con Goya? Pues que él era de ideas ilustradas y liberales, con lo cual también se va a rodear de personajes vinculados a la ilustración, se va a relacionar socialmente con ellos, y algunos pues, van a ser amigos suyos. Ahí tenéis dos retratos. Por un lado, Gaspar de Jovellanos, posteriormente había otro retrato de él, mucho más conocido que este. Aquí pues aparece ataviado pues, según la moda de la época, con la correspondiente peluca de lana blanca. Y luego ya a la derecha tenéis pues, a uno de sus amigos, Leandro de Moratín, el famoso dramaturgo del Sí de las Niñas, el cual pues, se tuvo que marchar de España y con el que posteriormente se reencontraría en Francia. Luego, evidentemente, vosotros no eran tan conocidos como en el caso de Martín Zapatero, el cual pues, en el documental anterior pues, habéis oído hablar. Bueno, decía Zapatero, no Zapatero, en una desafortunada traducción. Bueno, sobre el romanticismo. La España de la época pues, estaba pues, un tanto ajena a las corrientes que estaban de moda por aquel entonces. Digamos que lo que sucedía en el extranjero llegaba con retraso a España. Y en el tránsito del siglo XVIII al XIX, digamos que el romanticismo empieza a aparecer como una corriente cultural y artística. Pero de todos modos también había escritores y artistas como Goya que empiezan a enunciar, digamos, este nuevo estilo. ¿Cuáles serían los rasgos, digamos, más vinculados al romanticismo que podemos reconocer en la obra de Goya? Pues el interés por el ocultismo, por la tragedia, la violencia, que él va a representar de una manera descarnada y no precisamente heroica. Los ambientes lúgubres y misteriosos. Como escenas que se representan de noche o en el interior de cuevas, como veis aquí. En esta obra, Bandido desnudando a una mujer, una de las obras que pintó durante la Guerra de Independencia, pues representa pues, el interior de una cueva cuando esta mujer está siendo desnudada y esta otra que ya está desnuda está siendo asaltada por otro bandolero de la época. Luego en esta obra, El naufragio, que de todos modos pues viene a representar, digamos, la versión que daría Goya de esas escenas que representa Turner en sus lienzos, pues representa un mar en plena tormenta. Los estados de la naturaleza, digamos, agitados, son muy recurrentes entre los románticos, pero si a Turner lo que le interesa es representar la fuerza de la naturaleza,
la cual desatada pone a los barcos y embarcaciones a su merced, a Goya lo que le va a interesar, por el contrario, es la tragedia humana. Cómo este grupo de personas se aferra a una roca. Claro, algunos tratan de llegar, otros no pueden. Vemos cómo algunos se arrastran, agonizan de dolor. Incluso vemos este cuerpo desnudo de alguien que puede que incluso esté muerto. También a esta mujer con los brazos en alto y medio desnuda. Así que, claro, digamos que son precisamente esas penalidades que sufren ese grupo de personajes lo que realmente le interesa a todos. También, de todas maneras, hay algo que en cierto modo van a representar también artistas románticos como Delacroix, y son las escenas tumultuosas. Mientras que los pintores del neoclasicismo les interesaba tener una composición muy cuidada y ordenada, los pintores románticos en muchas ocasiones juegan, digamos, con el desorden, el caos en la composición, el movimiento y el caos en la puesta de escena. Así que, claro, en el caso de la obra de Goya, pues nos vamos a encontrar, digamos, en muchas ocasiones con un tumulto de gente desordenada que se fusiona con el ambiente, con la oscuridad, el polvo que se levanta en las calles, etcétera, etcétera. Y luego ya, por último, aunque digamos que esto es poco frecuente en su obra, también Goya se va a interesar por los temas literarios. Los románticos tratan de escapar de las referencias religiosas, también a la historia, a la cultura y a la mitología clásica, y van a buscar inspiración en los libros, en los poemas. En ocasiones, digamos que es a lo que en contadas ocasiones recurre Goya, como en el Lazarillo de Tormes, en esta escena del Carrutillo. Luego aquí a la izquierda tenéis el Corral de Lobos, donde recrea esos ambientes siniestros de los manicomios de la época. Bueno, vamos a dejarlo aquí, continuamos el próximo día, que no será la semana que viene, sino la siguiente.